Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez has sentido como escritor que tus textos no fluyen lo suficiente, que no comunicas lo que quieres comunicar? Eh, ¿Te has preguntado seguramente dónde podrías aprender estos métodos y has visto diferentes ofertas? Hoy te voy a hablar de tres claves narrativas que yo descubrí en el ejercicio, en el quehacer literario, que no las aprendí en un taller, que no las aprendí leyendo a un autor en específico, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Hay que hacer aquí una salvedad, y es que no estoy diciendo que estas claves, ni mucho menos, yo las haya inventado, pero sí las he descubierto, ¿cierto? Tengamos en cuenta que hay una gran cantidad de paralelismos y similitudes entre ciertos conceptos, pero una cosa es aprenderlo externamente, tomando un taller literario, leyendo unos autores en específico, y una cosa muy distinta es irlas puliendo a medida que uno va escribiendo, ¿cierto? No vamos a entrar en este espacio en particular a hacer unas ponderaciones respecto de cuál conviene más. Yo considero que en diferentes momentos del escritor se puede ir retroalimentando tanto de esas fuentes, digámoslo así, directamente externas, como de fuentes, digamos, de autoestructuración en su proceso creativo. Entonces nos vamos a concentrar rápidamente en estas. La primera, ya hemos hablado en otro video, igual vamos a dejarlo por acá, tiene que ver con el concepto del núcleo narrativo, ¿cierto? Ya yo me he definido como un escritor de núcleo, no soy un escritor ni de brújula ni de mapa, porque considero, para resumir un poco lo que hablé en ese otro video, que son sencillamente estrategias relativamente recientes, descriptivas de momentos y de formas de construcción de una historia, pero que no abordan la dialéctica del momento de construir la historia. Yo soy entonces un escritor de núcleo, es decir, parto de la idea y de la premisa de trabajo que existe un solo eje de impulsión de la historia, que viene a ser ese núcleo que se va expandiendo o se va contrayendo conforme la estrategia que utilice el escritor y que la trama también requiera, y es el que va configurando todos los elementos y que además, bien importante, debe extenderse siempre justo o por lo menos muy próximo a su máximo punto. O sea, no debe ni quedar una gran cantidad de aspectos sin desarrollar, ni tampoco ya una vez desarrollado todos los aspectos que la misma historia podía desarrollar, porque la misma historia contiene sí el germen de su expansión y de su máximo límite, cuando está, por eso las grandes obras de literatura permanecen, porque cumplen más o menos con esa directiva. Esto a nivel práctico, ¿en qué se traduce? Porque la intención de este video es sobre todo de orden pragmático, ¿cierto? Recordemos que las he ido desarrollando en medio de este ejercicio y no tanto desde una perspectiva teórica. Entonces, cuando existe un núcleo narrativo que es sólido, pero se fragmenta, comienzan a aparecer subtramas que son interdependientes con la historia, tienen un carácter, su autonomía se expande más allá de lo que deben tener, o inclusive son independientes. Ustedes tienen un mosaico de historias ahí. Hay ciertas técnicas donde esos mosaicos de historias pueden coexistir, pero ya implican una mayor complejidad. Vamos a poner un ejemplo práctico aquí en el momento. Supóngase que usted quiere escribir una historia de aliens zombies, ¿cierto? Esa es la premisa. Le puede poner encuentros sangrientos del tercer tipo, son aliens, o un título, digámoslo, un poco menos comercial, un poco menos básico, pero supongamos que esa es la idea que usted tiene. El núcleo narrativo de esa historia, entonces, va a combinar tanto la narrativa zombie, que ha ganado gran popularidad en los últimos años, no solamente en el cine, también en la literatura, y el tema de los aliens, ¿cierto? Entonces, si usted va a construir eso, supongamos que su historia comienza con una abducción que hacen estos
en la ficción, ¿no? Hacen estos extraterrestres que usted necesita utilizar como un recurso. Ya usted está partiendo de un núcleo narrativo, abducen a una persona que está contagiada, la llevan a su planeta y allí, por una compatibilidad genética, se transmite el virus zombie, ¿cierto? Ya usted tiene entonces una premisa. Usted va a hablar de cómo esa plaga zombie impacta una nueva civilización que no tiene referentes ni cinematográficos, ni literarios, ni mucho menos epidemiológicos de esa plaga. Pero si usted no se concentra en eso, y digamos que el extraterrestre que abduce, vamos a decirlo que se llama Kra, por ejemplo, por darle cualquier nombre, y usted va a hablar de entonces de la infancia de Kra o del equivalente de la infancia, ¿cierto? Y se va a desviar o va a hablar de una historia de amor, o de pronto Kra es una especie, su especie es hermafrodita, entonces digamos que es diferente toda esa concepción. Si usted se va a desviar en eso, el lector, el nicho de lector, que le gusta la ciencia ficción, que le gusta el terror, él no está buscando eso. Entonces, enriquecería la historia esos aspectos de la cultura, de la civilización, en este caso el erotismo, digamos, o el autoerotismo, ¿no? De una especie hermafrodita como la de Kra. Enriquecería, sí, pero si se fragmenta el núcleo de la historia, por lo que yo compré el libro como lector, que son zombies, aliens, ¿cierto? Y yo no me enfoco en eso, en cómo impacta, en cómo devasta esa civilización, cómo ellos lo asumen. Entonces, el núcleo narrativo sencillamente se diluye, se destruye, se fragmenta y se destruye. Se destruye la atención. Yo ese libro lo voy a abandonar porque yo no fui a leer otra clase de cosas, sino a leer ese tema específico porque a mí me llama la atención. Entonces, cuando el núcleo narrativo no está bien cimentado, cuando el desarrollo no es el adecuado, cuando las subtramas nos parecen tan interesantes que queremos hacer una serie de historias paralelas alrededor de la principal, que sería la infección zombie afectando un mundo alienígena, eh, entonces se diluye el foco principal y fracasa la obra. Entonces, primero que todo, vamos a seguir hablando mucho de este tema porque es un tema que sigue en desarrollo, núcleo narrativo determinado, bien delimitado, y entender hasta dónde llega su máximo de expansión. En este ejemplo de encuentros sangrientos cercanos del tercer tipo, o son aliens, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de eso, que bueno, el núcleo puede o bien colapsar la civilización del alien Kra, inclusive puede hacer una secuela, cómo llegan ellos y la mandan a otro mundo, qué variantes tendría el tipo zombie allí, etcétera, etcétera. Pero hay un momento donde el máximo que comienza con la abducción y termina, digamos, vamos a poner un final posible, con el colapso de esa civilización, debe llegar hasta ahí. Usted no puede entonces volver, digamos, o tratar de expandirlo más, ¿cierto? Sin, digamos, una justificación, que, digamos, otra especie llegó y se lo llevó a su mundo también otra vez de vuelta, si no está, o dejarlo inconcluso, porque a veces, sobre todo ahora que todo se quiere hacer por sagas y fragmentar, dejan muchas veces inconclusa la historia. Una cosa es dejar una puerta abierta y hacer un gancho para una saga, porque usted pensó en una saga, ¿cierto? No pensó solamente en el planeta de Kra, sino en el sistema solar de Kra, que está conformado por 4 planetas, vamos a decirlo así. Pero si no lo desarrolla plenamente las posibilidades que tiene la primera historia, que comienza con la abducción del humano infectado hasta el planeta de Kra, el lector lo va a notar. Entonces, núcleo narrativo bien definido, no entretenerse y no magnificar las subtramas. Segundo aspecto, que es también bastante importante, la verosimilitud. Tomemos un ejemplo ya así de un escritor relativamente consagrado, JJ Benítez, con sus libros de Caballo de Troya, donde viéndolo en el aspecto puramente de la ficción, no vamos a entrar a considerar, porque hay personas que consideran que de hecho es un relato real, verídico, fáctico, que tuvo lugar, viéndolo en el ámbito de la ficción, Benítez construye un universo, ¿cierto? Que es creíble, es verosímil, es creíble, o sea, tiene un poder de enganche. ¿Por qué? Porque usted crea si sea una ficción. Y eso requiere tener unos presaberes frente a ese tema. Él investigó la cultura judía, él investigó ciertas situaciones históricas, ¿cierto? Sobre todo en el primer libro que yo leí, pues el de Caballo de Troya. Eh, para quienes no lo conozcan, se trata de un supuesto viaje en el tiempo
que hace un eh, norteamericano, ¿no? Lo mandan a la época de Jesús y le ponen un dispositivo que se llama piel de serpiente, si mal no recuerdo, que lo hace impermeable como para que él no contamine la época y lo protege de las armas de ese tiempo y demás, y se encuentra con Jesucristo. Jesucristo sabe que es un viajero en el tiempo. Hay unas discusiones de todo tipo. Ahí usted ve que hay discusiones de tipo evidentemente teológico, espiritual, histórico, pero no se pierde el foco, ¿cierto? Para enganchar con la idea anterior del núcleo, y es verosímil, porque él se toma el trabajo de hacer una gran investigación. Yo por ahí leía, no vamos a tratar ese tema ahora a plenitud en este video, pero también por ahí he leído varias veces eso de que para ser escritor hay que estudiar literatura pura como tal, en el oficio puro del escritor, o letras, o como le digan en otros lugares. Eso no es necesario. Puede una persona, por ejemplo, como JJ Benítez, ser verosímil sin haber estudiado necesariamente literatura en una academia. Pues eso es una perogrullada, pero a veces toca hacer aclaraciones. Bueno, entonces tenemos ya esos dos aspectos y uno final importante, el principio y el final. Este parece muy escolar, muy básico, pero uno muchas veces lo va olvidando, ¿cierto? O sea, la manera como eh, un inicio impactante y un final memorable. Repito, inicio impactante, final memorable. Inicio impactante porque allí en las primeras líneas, en el primer párrafo, digamos, el núcleo no se ha desgastado, ahí está, digámoslo, en su fuerza, en su magnitud, y debe ser lo suficientemente magnético, atrayente, para que el lector se quede leyendo. Si el inicio es flojo, si es débil, si el núcleo no logra expandirse, vamos a decirlo así, en ese momento, y captar la atención, no lo va a hacer durante el desarrollo. Y al final, porque más allá de buscar cierta pirotecnia, digámoslo, verbal o cierto efectismo, muchas veces espurio, muchas veces que no corresponde con todo lo que se dijo, ¿cierto? eh, Tratar inclusive un giro inesperado, justificarlo. Volvamos a Kra y a los alienígenas zombies. Ya, puede decir, no, es que todo fue un sueño de Kra. Eso podría funcionar. En un porcentaje pequeño, probablemente no. Ahora, si usted es un gran maestro de literatura, puede hacer, ¿cierto? Tomando elementos, digamos, de la especie de Kra, que inclusive puede crear o materializar realidades conforme sus sueños, digamos que podría ser, pero usted tiene que mostrar eso en algún punto. Y de todas maneras puede no funcionar. Digamos que es una apuesta arriesgada. Entonces el principio, un buen principio eh, impactante, ¿cierto? Que enganche porque el núcleo narrativo apenas se va expandiendo y que sea verosímil para ir hilvanando las otras ideas. Y un final memorable. Que yo recuerdo, sí, yo leí esa novela de Kra, efectivamente me acuerdo mucho. Ojalá saque la secuela, el escritor pronto. O ya salió al mercado, ¿cierto? Ese enganche se logra únicamente también con el final. Porque si se diluye o quedan cosas cerradas o se expande más allá, se comienza a hablar de cosas que no, se pierde el interés. Entonces, recapitulando, núcleo narrativo sólido, con dominio sobre las subtramas, verosimilitud que requiere estudiar, no ser escritor profesional de una carrera egresado, porque aquí ya hemos dicho varias veces que no hay un carnet como tal, una tarjeta de identidad o una tarjeta profesional más bien como escritor, eso no existe. Y tercero, un inicio que impacte, que enganche y un final que sea memorable. Pero queremos saber qué cosas has descubierto tú como escritor. Queremos que por favor te suscribas al canal, que por favor compartas el contenido, que comentes qué cosas has aprendido como escritor. No descubierto porque sea únicamente a ti el que se te ha ocurrido, sino que has descubierto, sí, aprendido en el quehacer literario. Como siempre es un gusto compartir esta clase de temáticas con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.